pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Bueno, muy buenas noches a todos. Espero que estén bien. Vamos a dar inicio a esta segunda sesión correspondiente a la guía 8. Y ya ahorita les explico porque la semana pasada había quedado como que estaba pendiente una actividad, pero no, ahí vamos al día, vamos al cronograma y ya les muestro lo que vamos. Lo que pasa es que esa sección se ve como diferente, pero ya ahorita les explico, ¿listo? Entonces, estas eran estas dos actividades que voy a marcar aquí en un color amarillo, fueron las actividades que ustedes o que cierran hoy a medianoche. Se desconectó el profe. Parece porque se quedó callado y no volvió a escuchar nadie, no está compartiendo pantalla. Al parecer se quedó sin señal. Bueno, aprovechemos. De las actividades de inglés, la profesora me calificó solamente el trabajo escrito y el video no me lo ha calificado. Pues a mí me calificó solamente el foro, compañero. Las dos otras actividades que usted está nombrando no me las ha calificado. No, compañero, será esperar porque qué más. Sí, por lo regular a la profesora siempre se demora un poco. Como que al parecer siempre le coge la tarde, se le demora el tiempo. Porque por ejemplo a mí no me ha calificado ni el documento, ni tampoco el video. Y el foro pues sí lo califica de acuerdo a lo que uno le haya dado respuesta. Pero ya. Pues según lo dicho por el profesor, que la esperemos hasta el 7 de septiembre o si no, que le volvamos a escribir y que le copiemos a él para que él nos ayude. ¿Esa es la fecha límite, muchachos? No, lo de inglés ya pasó, eso era hasta el 14, compañero. Lo que pasa es que ya no ha calificado esas actividades a algunos compañeros, entre esos estoy yo. Entonces yo le pregunté al profesor Daniel y él dijo que miró ahí y ella sí, hay unos compañeros que estamos pendientes por calificar, pero él aconseja que la esperemos hasta el 7 de septiembre, que si esa fecha aún no se puesto el día con las calificaciones, que le escribamos y le copiemos a él para que pues él le escriba también a ella para que nos colabore. Pues por lo que le entendí, creo que la fase va hasta el 2 de septiembre o 2 de octubre. Creo que hasta finales de septiembre, nada más. O sea, esta semana. Ahí No, hasta la escribió el otra profe, vez. ahí escribió el profe que se le fue la luz, se le fue la energía en su casa. Sí, esperemos igual. Si él está ahí con esa interferencia de la luz, démosle tiempo y si no, pues ya que nos escriba por el WhatsApp a ver qué hacemos. Yo,
Yo tengo unas evidencias de la guía, imagínense ustedes, de la guía 4 de inglés, unos foros. Imagínate tú, yo nunca los hice, no tienen calificación. Para que me estoy dando cuenta. Don Grego, ¿pero usted los hizo? ¿Y no se los han calificado o definitivamente no ha hecho esas actividades? No las hice, nunca entré a esos foros, son del 2025, de la guía 4, no sé qué pasó, se me olvidaron, qué sé yo, se me cruzaron los cables, nunca los hice, ahí no los tengo calificados, ya no puedo ni entrar, están cerrados definitivamente. Compañero, buenas noches. Compañeros, yo también tengo unos videos ahí hechos de inglés, pero pues Sajuna no me los ha permitido cargar, entonces yo también he tratado de comunicarme con ella, pero nada. A mí me pasó, Cristian, a mí me pasó, por ejemplo, la última actividad de inglés, el video, pero cuando lo iba a montar, el Sajuna no lo pude montar y incluso por Sajuna intenté escribirle a la profesora varias veces por el chat interno del Sajuna, pero la plataforma me decía que la comunicación era errada. Le escribí al correo, pero todavía no he recibido respuesta. Es la única actividad que me hace falta, montar el video que lo tengo, pero en ese momento había cerrado la evidencia. Yo también los tengo listos, Pues, pero nada, ahí me tienen embolatado con eso. Y el problema es que ella ya desactivó eso, ya no los deja cargar. Ya toca que ella otra vez los habilite, pero toca que ella conteste los correos para poder que habilite otra vez A mí las me actividades. perjudicaron esas 2 semanas de que se cayó la plataforma y no dejaba ingresar, porque fueron párele casi bolas, 2, 3 compañero. semanas, sí. Yo también tuve ese problema. Tenía unas actividades del año pasado que ella no me había calificado. Y eso me las calificó y me las calificó mal y me tocó decir a ella que no, que estaba equivocada porque yo las presenté de acuerdo a lo que el profesor de ese entonces que teníamos nos había dicho. Entonces, yo le escribí al profesor Daniel de que me colaborara con eso. Yo me he apoyado siempre con el profesor Daniel para que él pues escriba directamente y se entienda con ella para que me haya colaborado a mí. Siempre me ha pasado así. Ella, bueno, no tengo nada malo que decir de la profesora, pero sí es un poquito de pronto como descuidada con ese tema de las calificaciones. Entonces, siempre me ha tocado apoyarme con el profesor Daniel para que él le escriba a ella. ¿Por qué? Porque uno le escribe al correo institucional de ella, le rebotan a uno el correo. No sé qué problema tenga ella con el correo de ella, siempre me rebotan. Entonces yo siempre le copio al profesor Daniel para que él se comunique con ella, no sé, se entienda con ella y así es que me ha podido colaborar, así es que ella me ha calificado a mí, porque siempre me apoyo con el profesor Daniel, siempre le copio a él para que él le escriba a ella, por favor colabore a este aprendiz con la calificación de estas actividades y así es que ella me ha calificado, porque el resto como Es- la comunicación con ella es terrible por Compañero, correo electrónico. nos va a tocar eh, hablar con el profesor a ver si, yo creo que el SENA le tiene a ella un teléfono corporativo. Yo creo que sí, Bu- ¿por qué no? Es buenas que creo que esas noches. transversales son las que más congestionan porque tienen muchas fichas a favor. Pero Buenas, yo creo que el buenas. SENA, ella le tiene ¿Qué tal, el profe? SENA le tiene un... Ya volví, qué Compañeros, pena una con pregunta. ustedes. ¿Ya empezó la clase? ¿Qué más, profe? Buenas noches. ¿Estaban hablando de algo en particular que necesitan ayuda con algo? Sí, profe, saber que, pues, que si entre todos los compañeros, a ver si su merced nos colabora y no sé si la profesora de inglés tenga un número corporativo como tal que el SENA le haya asignado, No. porque es que tenemos varios inconvenientes ahí con ella, profe, pues no tenemos, o sea, nada en contra de ella, sino que, Yo estoy pues que atrasado no, con ella también. Pues, o sea, estoy pues, atrasado porque por los 2 días que yo cayó tengo los la videos hechos, plataforma, yo tengo los pero videos está hechos de la cerrado. guía, sí, ahí somos dos. pero O Sajuna sea, ha yo estoy caído. muy atrasado con eso porque la verdad sí, o sea, es una transversal que es muy difícil contactar a la profesora y pues no fue culpa de nosotros que esa plataforma no nos dejara ingresar. Y pues uno intenta subir de hacer los trabajos y la plataforma siempre es caída. Entonces fueron casi 2, 3 semanas que yo creo que la mayoría tuvimos problemas para poder ingresar. Pero no hay lío, Sergio. O sea, escriban eso y cópienle al coordinador. O sea, no les dé miedo de escribir. O sea, yo les digo, por ejemplo, cuando alguno de ustedes me escribe y le copiamos, y le copia, yo ahí mismo le escribo y muchos se han dado cuenta. Por favor, colabórele puedo decir, a Jairo con el tema. Y ella creo que ahí entra y actúa. A varios les he escrito
y creo que ella les ha apoyado. Entonces escriban y copien al coordinador. Sí, instructora Joana, le pido el favor, me amplíe debido a que tuve problemas de enlace o tengo problemas de tiempo y nosotros estamos ¿cómo les digo? Suena feo, pero estamos en la obligación de ayudarlos a ustedes, ¿listo? Entonces escríbanle, no les dé miedo, o sea, cada uno haga su correo indicándole a ella, me copian y yo les colaboro, ¿listo? Háganlo. Profe, el problema es que con ella Sí. ya no volvemos a tener más clases, ya no volvemos a tener más clases con ella el No, no se resto de la, preocupen, de no, la, no de se la, de la preocupen, lectiva. no hay problema, no hay Y problema todos por los eso. correos a ella Yo le estaba diciendo a rebotan, los todos los compañeros, correos rebotan. Sí, rebotan, pero es porque ella tiene sí, un problema en el correo, pero ella le llega en el correo, no yo se le estaba diciendo a los preocupen. compañeros, profe, que usted me ha colaborado siempre, siempre me ha apoyado a través suyo para que ella me califique. Yo les estaba diciendo a los compañeros eso, que yo siempre le copio a usted y que usted se Sí. comunica con ella y de esa manera es que ella me ha podido calificar a mí. Sí, entonces cópienle, escríbanle y me copian y yo ahí mismo yo le escribo y les digo, por favor, colabórele a Andrés, colabórele al que sea y ella les ayuda, ¿listo? Pero no importa que ella ya no esté más con ustedes. Recuerden que yo soy su instructor técnico, yo les tengo que colaborar con todo eso. Entonces hagan eso, escríbanle, me copian y yo les escribo a ella. Y si vemos que no, entonces escalamos y le mandamos al coordinador. Pero ella lo está haciendo. Lo que pasa es que yo les decía, inglés es como ustedes se han dado cuenta, casi todos los meses, llamémoslo así, o cada 2 meses, está dando clase. Entonces ella tiene muchísimas fichas y no le da abasto, ¿sí? Entonces no es por justificarla, pero porque uno debe organizar su trabajo, ¿listo? Pero entonces hagámoslo así, no se preocupen, ¿listo? Escríbanle lo que les haga falta y cópienme y yo les ayudo para que les gestione, ¿bueno? Muchas gracias, profe, muy amable. Sí, Con señor. mucho gusto. Hágalo y verá que ahí lo tenemos que sacar adelante, no se preocupe. Listo, profe, muchas Bueno, gracias. ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Sí, Les pido un señor. favor porque yo normalmente trabajo con 2 pantallas, pero como se me fue la energía, estoy ciego, no sé si ustedes levantan la mano o van a aportar, porfa, hablen porque no los estoy viendo, ¿listo? Solo estoy viendo la pantalla que les estoy mostrando. Entonces, les estaba diciendo que la semana pasada ustedes desarrollaron estas 2 actividades que cierran el día de hoy a medianoche. Las 2 actividades para esta semana van a ser estas dos que voy a colocar aquí en color cafecito. La primera se llama Evidencia de desempeño, estudio de caso, caracterización energética, guía 8-1072A1, evidencia 1. Y la segunda es la actividad evidencia de producto, informe diagnóstico energético, guía 8-1072A2, evidencia 2. Estas actividades van a quedar habilitadas a partir de hoy, 25 de agosto, y va a ir hasta el 1 de septiembre del 2026. Es claro el nombre de las 2 actividades, la fecha de apertura y cierre de estas 2 actividades. Sí, señor. Sí, señor. Listo, muchas gracias. Entonces, importante tener en cuenta esas dos. Y ahora sí vamos a salir de la duda que tuvimos la semana anterior, que me dijeron, oiga, profe, yo no creo que nos hace falta algo. Sí, entonces vamos a entrar y vamos a mirar cuál fue la confusión que tuvimos. Entonces nosotros hicimos, ahí están viendo el Sayuna, ¿cierto? Sí, señor. Listo, Sí. gracias. Sí, Entonces señor. Sí, señor. está aquí, guía 7 y todo este fue el bloque de esas actividades que ustedes realizaron, ¿sí? Que esas la hicimos la semana anterior y estas son las 3 actividades que realizaron con la instructora de inglés. Posteriormente a eso, entonces viene esto que fue lo que me dijeron, profe, hace falta la actividad de proyecto 7. No, la actividad de proyecto 7 lo que viene es el material de formación. En este material de formación viene planificación y mejora continua del sistema de gestión de la energía, que fue el documento que leímos la sesión anterior. Para esta sesión tenemos que leer este que se llama Planeación y Ejecución de Diagnósticos Energéticos.
Y para la siguiente semana vamos a ver esta competencia que se llama base de datos. ¿Listo? Entonces aquí están los 3 documentos que corresponden, uno a las actividades de la semana pasada, este a las actividades de esta semana y este base de datos a las actividades de la siguiente semana. Y luego viene aquí el bloquecito que ustedes en 15 días van a tener formación durante casi un mes con una instructora de sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Que van a ver estos 2 documentos, fundamentos del medio ambiente y legislación del medio ambiente. Y aquí comenzamos pues la guía de aprendizaje 8. En este aprendizaje 8, estas fueron las 2 actividades que vimos la sesión anterior y estas son las 2 actividades que vamos a ver esta sesión, ¿sí? Entonces, ahora sí creo que ya quedó claro que dijimos que nos faltaba esto de la actividad de proyecto 7. Creo que ahora sí quedó claro, ¿sí? ¿Sí, compañeros? Sí, señor. Sí, profe. Listo, listo. Sí, yo me preocupé ese día y es que ese día tenía un problema familiar y no estaba muy concentrado y por eso dudé, pero no, yo me puse a revisar después de eso al otro día y yo dije, no, estamos bien porque ese cronograma yo lo hice, pues lo he hecho, ya llevo 3 años haciéndolo y yo dije, no me haya comido una actividad. Entonces, no. Entonces, volvemos aquí. Entonces, la guía que vamos a desarrollar en esta oportunidad, la que estamos trabajando, aquí está la guía de aprendizaje 7. Estas son las 2 actividades que vamos a trabajar esta semana, estudio de caso, caracterización energética y un informe de diagnóstico energético. Ahorita revisamos la actividad, es muy posible que no dejemos solo 8 días, sino dejemos 15 días porque estas 2 actividades son un poquito largas. Entonces ahorita revisamos la guía y ustedes me cuentan si está bien con los 8 días o dejamos los 15. Yo pensaría que de entrada vamos a dejar los 15 días porque es una actividad que tiene varios pasos, no es complicado, pero es un poco larga, entonces yo pensaría que vamos a dejar los 15 días. Y no olviden, como siempre, hacia el final del Sayuna, aquí en las, en las fases, vamos a encontrar acá en la fase 3 el link de grabación de la sesión correspondiente a esta sesión. Es claro dónde encontrar el link de grabación, dónde encontrar las 2 actividades, estudio de caso y el informe diagnóstico, la guía de aprendizaje y el documento de lectura, planeación y ejecución de diagnósticos energéticos. Sí, señor. Listo, muchas gracias. Bueno, Profe, entonces, una preguntita, su merced, ¿será claro, que puede hacernos un o pues a unos claro. que estamos un poquito atrasados, su merced nos puede aplazar un poquito la fecha de estas 2 que toca entregar hoy? Sí, claro. Espere de una vez, porque si no después, yo siempre que ustedes me piden eso, por ejemplo, varios me escriben por WhatsApp, entonces yo les digo, venga, escríbame, hágame un correo para que quede la evidencia de que ustedes me están solicitando. ¿Por qué? Recuerden que en todos estos procesos de formación debe quedar evidencia de todo lo que hacemos, ¿sí? Entonces aquí va a quedar la evidencia en el video, ¿sí? En la grabación que yo les voy a habilitar o más el tiempo. ¿Hasta cuándo lo dejamos? ¿Está bien hasta el 30? Sí, profe, no hay problema. Listo. Entonces lo vamos a dejar hasta el 30. ¿Qué pasó? Los que ya entregaron, pues listo, bien. Los que no, va a tocar de, espérame, porque no me deja ver acá. 30, listo. Esta que va hasta el 30. Pero de igual Y forma usted le pone recordatorio, pero pues queda como habilitado por no subir todavía las evidencias. me perdí, no te entendí, qué pena. Sí, no, lo que pasa es que, por ejemplo, yo, con el problema que hubo esa juna, todavía me falta una actividad de las 8 que habían en ese Ah, entonces. escríbeme. Sí, no, y no que es que yo este fin de semana subí una de ellas y la subí normal, lógicamente pues subió con Ah, con retraso. retardado. Ah, Sí, no hay señor. lío. Ah, eso no hay problema, ese no le paren bolas. Sí, Lo a mí me falta importante es también subir. el ejercicio práctico de Hágale. esa fase.
Súbanlo y sí avísenme porfa por correo, profe, subí evidencia tal, ¿sí? Porque recuerden que lo que les dije al comienzo de la sesión, mire, yo ya evalué, ¿sí? Yo ya evalué acá ese bloquecito, esta es la 149 o la 150, bueno, no importa. Y aquí ya está evaluado algunos, hay unos huequitos de personas que efectivamente están pendientes. Mire, por ejemplo, acá está pendiente. Entonces, súbanlo y avísenme, ¿sí? Porfa, avísenme por un correíto. Sin embargo, yo después me vuelvo y corrijo, califico. Pero avísenme que, profe, subí una actividad pendiente, tan, y con eso yo la puedo evaluar, ¿listo? Listo, profe, muchas gracias. Entonces ya quedó en la 149 habilitada. Ahorita en la 150 lo habilito al terminar la sesión. Bueno, ya quedan habilitadas estas dos hasta el 30 y entonces les decía que estas de una vez van a comenzar el 25 y las voy a dejar hasta el 8. Bueno, estas de una vez acá las voy a subir ahorita hasta el 8 para que queden pues con un poquito más de tiempo porque son un poquito largas. Bueno, pero de una vez la voy a cambiar acá en el 149 que quede hasta el 8. Listo. Listo, ahí ya quedó esa parte. Vamos a ir a la guía de aprendizaje, que es lo que nos dice la guía. Entonces, la guía, vamos a ir, estamos actualmente en el ítem 3.2, actividades de la competencia, configurar sistemas de gestión de la energía de acuerdo con normativas y estándares técnicos. Entonces, la actividad dice elaborar diagnóstico de la energía a la organización de acuerdo a la normativa. Entonces, el objetivo de esta actividad de aprendizaje es desarrollar la capacidad de elaborar un diagnóstico de energía para una organización. El cumplimiento de la normativa vigente. Durante esta actividad se busca analizar y evaluar el consumo energético de la organización, identificar las fuentes de energías utilizadas y evaluar la eficiencia en su uso. Además, se examinan los procedimientos actuales de gestión de energía, identificando áreas de mejora y oportunidades para optimizar el rendimiento energético de la organización. Entonces, aquí básicamente lo que ya se empieza a materializar es todo lo que hemos visto. Sí, recuerden que nosotros hicimos un proceso en el cual tocaba primero hacer unas mediciones, después sacar unos requisitos según la norma, ¿sí? Entonces ahora ya nos empiezan a decir, oiga, ya tenemos que elaborar ese diagnóstico de esa industria, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues eso es lo que nos van a decir acá. Entonces, la duración va a ser 96 horas. Para el desarrollo de esta actividad es importante la lectura y análisis del material, planeación y ejecución de diagnósticos energéticos. Y la evidencia, la primera evidencia es un estudio de caso, caracterización energética. Entonces aquí dice, el estudio principal de esta actividad es la realización de la caracterización energética de la organización de acuerdo con el siguiente caso dado. Entonces, este estudio de caso es el siguiente. Entonces, la empresa para la que trabaja se llama Grand Móvil y se dedica a la fabricación de componentes para automóviles y motocicletas. La planta de producción principal ubicada en Nueva York, Estados Unidos, ha decidido gestionar de forma eficiente la energía consumida y dentro de sus planes de mejora tecnológico y ambiental, decide llevar al tecnólogo en gestión eficiente de energía de la sede colombiana para que realice una caracterización energética inicial en su planta de Estados Unidos. En el primer recorrido de la planta realizado por el tecnólogo en compañía del coordinador del área de producción, identifica que la planta usa 3 fuentes de energía. Entonces recordemos que en las diferentes plantas industriales nosotros podemos generar energía de diferentes maneras. Aquí en este caso, para este caso nos hablan de electricidad, o sea, energía eléctrica, de gas natural y de diésel. Pero recuerden que también podemos tener generación o movimientos de máquinas, de motores, a través de neumática, a través de la hidráulica. ¿Listo? Entonces son diferentes fuentes de energía que debemos tener en cuenta, sobre todo en el caso de hacer un mantenimiento. ¿Por qué? Porque pueden haber equipos, y existen en la industria equipos, que tienen doble alimentación.
una alimentación, por ejemplo, por energía eléctrica y una alimentación por medio de neumática o hidráulica. Entonces, en muchos casos, cuando se van a hacer los mantenimientos en estos equipos, ustedes van y abren un tornillo, ustedes desenergizan la parte eléctrica, porque es la más fácil, llamémoslo así, pero, pero no van y verifican que tiene otra fuente de energía, como una fuente neumática o hidráulica, y entonces cuando ustedes empiezan, por ejemplo, a soltar un tornillo, sueltan el tornillo y ese equipo, por ejemplo, una válvula, puede explotar debido a la presión que tiene gracias a esa otra fuente de energía que puede ser hidráulica o neumática. Entonces, lo primero que quiero que entiendan, o que mejor, que tengan en cuenta, es cuando ustedes van a hacer un mantenimiento, una revisión, es validar si los equipos solo tienen una fuente de energía o dos fuentes o tres fuentes, ¿sí? Hay equipos incluso que tienen dos fuentes de energía eléctrica independientes, de dos circuitos diferentes, y además de eso, pueden llegar a tener una planta de generación para alimentar ese equipo. O sea, tienen tres fuentes de energía eléctrica diferentes e independientes, ¿sí? Entonces debemos ser muy precavidos y muy cuidadosos en el momento de realizar un mantenimiento, una inspección o pruebas a todos los equipos, ¿sí? Ese es algo que siempre deben tener en cuenta. Dice, asimismo, el coordinador de producción le explica que la electricidad se utiliza para el funcionamiento de los equipos de proceso, entre ellos los asociados a soldaduras, mecanizados, tratamiento de piezas metálicas por calentamiento por inducción y el funcionamiento del edificio administrativo dentro de la planta. Entonces, la parte eléctrica maneja todo eso. El gas natural también es usado para el funcionamiento de equipos asociados al proceso de cataforesis, pintura, esmaltado, acabado final y a la calefacción interior de la planta para el confort de los trabajadores en los meses de invierno, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, donde la temperatura ambiente exterior puede caer por debajo de 0 grados. Finalmente, el diésel es utilizado para alimentar los generadores, o sea, las plantas de emergencia, en los casos que se presentan fallas en el suministro de la electricidad de la red de distribución del comercializador. Otra observación realizada por el coordinador de producción es que el mes de agosto la planta trabaja con una producción menor debido a que muchos de sus trabajadores salen de vacaciones de verano. El tecnólogo solicita al coordinador de producción la información relacionada con los consumos anuales de energía 12 meses del año, del total de la planta y por sistemas de producción, la cual se resume en las siguientes tablas: A1, A2, A3, A4 y A5. Entonces aquí, muy similar a lo que se hizo la semana anterior, nos muestra los consumos energéticos por fuentes de energía. Entonces nos dice que la electricidad, casi 15 millones de kilovatios, y el costo del kilovatio hora es 250. El gas natural, 1.377.000 metros cúbicos, con un costo unitario de 1.100 pesos. El diésel, 6.661 litros, con un costo de 7.500 el litro. Entonces, este es el consumo energético de las fuentes de energía. Aquí está el consumo mensual de electricidad, ¿sí? De cada mes, en la tabla A2. Luego viene el consumo de gas en la tabla 3 por cada mes. Luego viene el consumo anual de electricidad por procesos o sistema. Y entonces aquí me muestra cada uno de los sistemas: planta de esmaltado, pintura, preproducción, bueno, etcétera, iluminación, sistema de bombeo, líneas de soplado, refrigeración, oficinas administrativas. Luego el consumo de gas natural, también por procesos o sistemas. ¿Listo? Entonces ahí viene el resumen de todas las tablitas, de todos los consumos. Y nos dice, de acuerdo con la información suministrada anteriormente, se propone que realice las siguientes actividades. Entonces, reparto de consumos energéticos, una matriz energética. Utilice la información de la tabla A1, consumo energético por fuentes de energía, para calcular la equivalencia en kilovatios hora de los consumos
natural y diésel, teniendo en cuenta que un metro cúbico de gas natural equivale a 11.7 kilovatios hora y un litro de diésel equivale a 10.96 kilovatios hora. Entonces, básicamente aquí es buscar el gas natural y el diésel, tenemos que llevarlos a kilovatios horas, ¿sí? No es más. Para hacer una comparación, todo desde kilovatios hora. Segundo punto, B. Utilizando los valores obtenidos en el numeral A, calcule el porcentaje de consumo de cada energético con respecto al consumo anual de la planta de producción, que eso fue lo que hicimos y lo aprendimos a hacer la semana pasada. Ahí recuerden que nos decía que era una división, ¿sí? Es eso, no es más. Con los valores obtenidos anteriormente, diligencie sus resultados en la siguiente tabla. Entonces aquí básicamente lo que tienen que colocar es llenar la tabla 6 ya con los valores del consumo anual en kilovatios hora y el porcentaje sobre el consumo total. Entonces aquí colocan esos valores, es el resumen de la tabla. D. Indique cuál es la fuente de energía que representa. Espere porque ahí si no, alguien entró, pero no veo para aceptarlo. Ah, ya, creo que ya entró. Listo. Acá, teniendo el consumo, sí, digamos acá, ¿no? 2. Tendencia al consumo mensual de electricidad. Utilicen la información de la tabla 2, consumo mensual de electricidad para. Entonces vamos a elaborar una gráfica en una hoja de cálculo, o sea, en un Excel, muy similar a lo que se hizo la semana pasada, donde se muestre la tendencia del consumo mensual de electricidad, asigne al eje X los meses del año y en el eje Y el consumo en kilovatios hora. Y dice responda, ¿a qué se debe la disminución significativa del consumo de electricidad en el mes de agosto? ¿Sí? Entonces recuerden que ahí nos decía que disminuía debido a que las personas o los trabajadores salían a vacaciones, ¿sí? Entonces, evidentemente si miramos acá en el mes de agosto, vemos que efectivamente se reduce, digamos, a comparación de este, casi a la mitad del mes de julio y mucho menos que la mitad del mes de septiembre, ¿sí? Entonces ahí dice, bueno, ahí pregunta eso, que por qué. C, dice, responde a la siguiente pregunta. ¿Por qué los consumos de electricidad no son los mismos en todos los meses del año? Puede responder realizando suposiciones ajustadas a la actividad de la planta de producción. Entonces recuerde que la planta, o recuerden mejor, que la planta de producción es una planta que produce carros, vehículos y produce motocicletas, ¿sí? Entonces ustedes pueden tomar esto. Entonces miren, enero, febrero, marzo hay un consumo grande y nuevamente octubre, noviembre y diciembre. Entonces ustedes pueden decir, no sé, que por el comienzo de año, ahí se pueden inventar, como dice ahí, o investigar, ¿sí? Podemos hacer unas preguntas en internet de por qué cambian los consumos en las plantas de producción de vehículos, cuáles son los meses que más venden o que más producen, ¿sí? Podemos hacer una investigación a esa parte para dar respuesta, perdón, a esa pregunta. Y vamos acá, acá. Ahora dice aquí, tendencias de consumo mensual de gas natural. Utilice la información de la tabla A3, consumo mensual de gas natural, para elaborar una gráfica en una hoja de Excel igual, donde en el eje X son los meses del año y en el Y es el consumo de gas. Y dice, ¿a qué se debe el aumento significativo en el consumo del gas en los meses de enero a marzo y octubre a diciembre? Te recuerden que el producto que utilizamos para calentar o para el sistema de calefacción, eh, eh, usamos el gas, ¿sí? Entonces ahí es una del aumento. ¿Por qué aumenta? Pues precisamente por eso, porque aumentamos el consumo del aire acondicionado, en este caso de la calefacción, en la fábrica. Ahora dice, usos significativos de la energía. Utiliza la información de la tabla 4, consumo anual de electricidad por proceso sistema, para. Entonces vamos a calcular el porcentaje de aporte sobre el consumo total o anual de electricidad para cada uno de los procesos y sistemas. Lo mismo que hicimos en la sesión anterior, es usar la misma fórmula.
De acuerdo con los resultados del numeral A, ordene en una tabla todos los procesos o sistemas de tal forma que la primera fila corresponde al proceso o sistema con el mayor porcentaje de aporte de consumo de electricidad y en la última de la tabla el proceso o sistema con menor porcentaje. O sea, lo organizamos de mayor consumo a menor consumo y lo van a colocar acá en la tabla A7. Y dice ahora, describa cuáles son los 5 procesos o sistemas con mayor porcentaje de aporte sobre el consumo anual de electricidad. Entonces ahí los van a describir. Quinto punto, usos significativos de la energía. Para el gas natural, utilice la información de la tabla 5, consumo de gas natural por proceso o sistema para calcular el porcentaje de aporte sobre el consumo total anual, o sea, lo mismo. De acuerdo con los resultados en el numeral A, ordene la tabla de todos los procesos. De la primera fila corresponde al proceso o sistema con mayor porcentaje de aporte al consumo anual de gas natural y a la última fila de la tabla de proceso con el menor porcentaje. Entonces lo mismo. En este caso vamos a igual para el gas natural del porcentaje mayor al porcentaje menor. Y van a ustedes a describir cuáles son los 3 primeros procesos o sistemas con el porcentaje de aporte sobre el consumo anual de gas natural. El producto a entregar, perdón, acá, documento con los resultados de los cálculos y evidencias, estudio de caso caracterización energética. Lo van a entregar en un formato de PDF y lo van a cargar en estudio caso caracterización de energía, guía 8, 1072 A1, evidencia 1. ¿Es claro esa primera actividad? Sí, señor. Listo. Como ven, y por eso les dije que no es que sea difícil, es un poquito larga, ¿cierto? Pero es sencilla. Sí, es sencillamente atender ahí todos los comentarios y listo. Vamos a ver la siguiente y última actividad es evidencia guía 8, 1072 A1, evidencia 2, espera que alguien quiere ingresar. Allá. Entonces, es un informe de diagnóstico energético. Entonces, el objetivo principal de la actividad es la realización del informe de diagnóstico energético a la empresa Gran Móvil, tomando como base los resultados de los cálculos observados, y observaciones realizadas en la caracterización energética de la planta. O sea, teniendo en cuenta lo que hicimos anteriormente, ahora vamos a montar ese informe. ¿Cómo vamos a desarrollar el informe? Porque una cosa es listo. Nosotros tenemos un montón de tablas, analizamos cuál es el que mayor consume, cuál es el que menor consume, en qué fechas consume más, en qué fecha consume menos, etcétera. ¿Sí? Ahora aquí vamos a organizar cómo se va a entregar ese informe. Entonces dice, estudia de caso. Una vez realizados los cálculos, que fue lo que ya hicieron ustedes anteriormente, y observaciones para la caracterización energética de la planta de producción de la empresa Gran Móvil, el tecnólogo en gestión eficiente de energía debe entregar un informe de diagnóstico energético de acuerdo con la información suministrada por el coordinador de producción, los registros de la tabla A1 a la A5 y los resultados de los numerales 1 al 5 de la caracterización energética. O sea, todo lo que está atrás, pero ahora lo como les dije, vamos a hacer un informe. Entonces dice, para la elaboración del informe se debe realizar las siguientes actividades. 1. Reparto. ¿Que alguien quiere entrar? Reparto de consumos energéticos, matriz energética. Utilice los resultados consignados en la tabla A6, resultados para realizar el reparto del consumo energético. Entonces dice, elaborar una gráfica de tipo circular en un cálculo. Recuerden una hoja circular o en una gráfica circular, es una gráfica. Voy a hacerla aquí. Hay una rápida ahí de mentiras para
Entonces una gráfica es de este tipo, ¿sí? Una gráfica tipo pastel. Eso es lo que está pidiendo ese punto. En las otras estaba pidiendo siempre una gráfica eje X, eje Y. Aquí nos está diciendo es una gráfica tipo circular, donde se muestra el reparto en porcentajes de los consumos energéticos. A esta gráfica se le va a dar el nombre de matriz energética. Entonces, básicamente acá, entonces ustedes lo que van a tener es ahí unos porcentajes, 20, 40 y 60, ¿sí? Incluso ahí tengo más de lo, aquí sería, bueno, no importa, dejémoslo así como para, ¿sí? Ese sería como dándole la gráfica y aquí dice que le dé un título. El título es matriz, el nombre de la matriz energética. Ahora dice B, describa cuál es la fuente de energía que representa el mayor consumo de energía en la planta de producción y en qué porcentajes. 2. Reparto de costos energéticos. Entonces ahora va a ser una matriz de costos energéticos. Utilice la información de la tabla A1, consumo energético por fuente de energías, para calcular el costo total anual por cada fuente de energía, en cuenta el costo unitario. Registre los resultados en la siguiente tabla 9. Entonces aquí está la fuente de energía, el costo total anual, porcentaje sobre el total de costos para cada una de las energías. Electricidad, gas natural, diésel y aquí pues el costo total anual de la energía. Y ahora dice, teniendo en cuenta esta tabla, entonces elabora una gráfica tipo circular en una hoja de cálculo donde se muestre el reparto en porcentajes de los costos energéticos. A esta gráfica se le debe dar el nombre matriz de costos energéticos. Entonces aquí nos devolvemos cuando, recuerden cuando nosotros vimos las competencias transversales, vimos en TICS, si no estoy mal, en TICS vimos una actividad en la cual debíamos tener en cuenta el DANE. ¿Sí se acuerdan que hicimos algo sobre el DANE y sobre esas gráficas y esas tendencias del DANE? Entonces ustedes hicieron una presentación y etcétera, ¿sí? Entonces, lo que quiero ver o lo que quiero que ustedes entiendan es que todas esas competencias transversales, todas esas competencias que hemos visto durante ya casi estos 2 años, en estos momentos es donde las tenemos que venir a revisar, a volverlas a ver, ¿sí? A volver a decir, oiga, sí, yo en algún momento aprendí a hacer un análisis de gráficas, un análisis de porcentajes. Yo aprendí a ver, en ese entonces cuando vimos TICS, hicimos un ejercicio de Word, pero yo les dije, oiga, hay que practicar el Excel, ¿sí? Entonces aquí volvemos a retomar esa parte de ese Excel para analizar esas gráficas. Y yo les decía en ese momento que la importancia de las gráficas, porque cuando uno le muestran una tabla, pues uno ve un poco de números, ¿sí? Pero cuando uno ve una gráfica, por ejemplo, volvamos aquí a esta tablita. O sea, usted ve estos números y dicen, pues sí, ahí se ven unos números, pero pues ni idea, no sé qué sea eso. Pero en cambio ustedes ven una gráfica en el cual ustedes aquí le pueden poner pues los nombres, los porcentajes. Es más diciente ver una gráfica para la toma de decisiones que ver una tabla con números, ¿sí? Un poco de números ahí que uno a veces ni entiende, ¿sí? Entonces, esa es la importancia que se tiene al que podamos graficar esta información. Entonces aquí se indique, ya después de graficar, indique cuál es la fuente de energía que representa el mayor costo por consumo de energía en la planta de producción y en qué porcentaje. Verifique si la fuente de mayor consumo energético es la misma con mayor costo por consumo energético. Tercero, usos significativos de la energía eléctrica. Utilice los resultados consignados en la tabla A7, usos significativos de la energía para la electricidad, para elaborar un diagrama de Pareto que permite identificar los principales usos de la energía eléctrica, en los cuales se debe poner atención para realizar acciones encaminadas a la eficiencia energética y obtener ahorros significativos.
de Pareto es un diagrama comparativo, ¿sí? En el cual ustedes tienen que comparar para ver de qué manera podemos buscar ahorros significativos. Para la elaboración del diagrama de Pareto se recomienda apoyarse en el material complementario. Entonces, cuando ustedes entren a la actividad, hay un material complementario, un anexo, donde les explican esos recursos gráficos y ahí explican cómo, o pueden medio explicar cómo se hace ese tipo de diagrama. A partir de los del resultado del diagrama de Pareto anterior, determine cuáles son los principales usos significativos de la energía eléctrica en la planta de producción. ¿Sí? Entonces, ustedes arriba ya tienen una información en la cual o con la cual pueden ustedes identificar o determinar cuáles son esos usos significativos de la energía eléctrica. Tienen arriba ponderado cuáles son los usos en los cuales se están utilizando con mayor porcentaje la energía eléctrica. Usos significativos de la energía para el gas natural. Utilice los resultados consignados en la tabla A8. Y básicamente lo mismo. Hacer lo mismo que hicimos acá arriba con la electricidad. Ahora lo vamos a hacer con el gas natural. Entonces vamos a hacer el comparativo, el diagrama de Pareto para el uso del gas natural. Y a partir del resultado del diagrama de Pareto anterior, determine cuáles son los principales usos significativos de la energía en gas natural. Luego, aquí, identificación de áreas con mayores oportunidades de ahorro económico para proyectos de eficiencia energética. Utilice los resultados consignados en las tablas A7, uso significativo de energía eléctrica, y A8, usos significativos de energía gas natural para. Entonces dice, seleccione para cada fuente de energía los 3 procesos o sistemas de mayor consumo anual. Entonces arriba ustedes ya habían hecho ese ejercicio, aquí solo van a seleccionar, oiga, de energía seleccione estos 3, de gas seleccione estos otros 3. Y dice, diligencie la siguiente tabla con base en los resultados del numeral A y calcule el costo para cada uso significativo de la energía, teniendo en cuenta el costo unitario por cada fuente de energía dado en la tabla A1. Consumo energético por fuentes de energía. Registre los resultados en esta tabla, en la tabla A10. Entonces aquí nombre del proceso, cuál es la fuente de energía, el consumo anual, la unidad de consumo, el costo unitario y el costo total anual. Y dice, ordene la tabla A10 de tal forma que la primera fila se encuentre el proceso o sistema con mayor costo y en la última el de menor costo. Entonces igual, lo ordenan de mayor a menor. El coordinador del área de producción quiere saber, de acuerdo a los costos energéticos, cuáles son los 3 procesos o sistemas en donde se debe realizar un diagnóstico detallado. Entonces ustedes cogen los 3 primeros y los evalúan. Entonces recuerden que cuando nosotros evaluamos y cuando vimos hace unas sesiones, ¿qué debemos evaluar? Entonces se debe evaluar cómo podemos ahorrar energía y de qué manera, cambiando cosas, actualizando tecnologías, podemos disminuir. Recuerden que no solo disminuir lo económico, sino también lo ambiental. ¿Sí? En un sistema energético debemos siempre buscar esa dualidad, que ahorremos costos, pero que también mejoremos ese impacto, disminuyamos el impacto ambiental. ¿Listo? Eso es muy importante. Entonces, para eso ahí tiene, por ejemplo, en la parte, si nos da la parte donde son motores, pues vamos a buscar motores con una mejor tecnología, que tengan una mayor eficiencia, ¿sí? Un mejor factor de potencia, precisamente para que el consumo sea mejor, sea menor y utilicemos, por ejemplo, variadores, ¿sí? Para que consuma menos energía en el momento del arranque y se pueda, pues, mejorar el proceso tanto de consumo, y al bajar nosotros el consumo energético, paralelamente, pues, estamos ayudando en la parte ambiental. Punto 6. Elabore un documento que se llamará Informe del Diagnóstico Energético, tomando como base los resultados obtenidos en la caracterización energética y el diagnóstico. El informe debe contener, espere que alguien quiere entrar. Allá. El informe debe contener todos los numerales descritos a continuación y se debe hacer una opción
o explicación de los resultados o gráficos para cada uno de los numerales con una extensión mínima de un párrafo y máximo 2 párrafos, así como las figuras y tablas utilizadas. Para las observaciones se pueden apoyar en las respuestas a las preguntas realizadas en los numerales anteriores. Los numerales que deben contener el informe son. Entonces, ya arriba ustedes hicieron todo, pues aquí lo que van a hacer es organizar el informe. Entonces, en el primer numeral va a ir reparto de consumidores energéticos, matriz energética. Incluya la gráfica circular y las observaciones del caso. Siguiente, reparto de costos energéticos, que es la matriz de costos energéticos. Incluye la gráfica circular y las observaciones del caso. O sea, cada uno de estos son los titulitos. Usted pone, este es el título y abajo pone la gráfica y la observación. La gráfica y la observación. Siguiente título, tendencias del consumo mensual de electricidad. La gráfica y la observación. Tendencias del consumo mensual de gas natural. La gráfica y la observación. Usos significativos de la energía eléctrica. La gráfica y la observación. Usos significativos del gas natural. La gráfica y la observación. Y por último, identificación de las áreas con mayores oportunidades de ahorro económico. Incluya la tabla A10 ordenada y la respuesta dada a la pregunta del coordinador de producción. ¿Listo? Esta es la última. Entonces, ahí, digamos que aquí se ve directamente reflejado el cambio desde el ahorro económico, ¿sí? Pero vuelvo y les digo, si nosotros hacemos un ahorro económico, en la parte de atrás, o ahí paralelamente mejor, estamos haciendo una parte ambiental también. Ese informe, el producto a entregar es el documento de informe, diagnóstico energético, lo van a entregar en formato PDF y lo van a cargar ahí en informe diagnóstico energético, guía 8-1072, A1, evidencia 2. Esa segunda actividad. Sí, señor, está larga. Sí, es larguita, por eso hablé de los 15 días, porque sí, en 8 días no la alcanza, pues la puede uno alcanzar a hacer si se dedica uno a hacer eso, pero sí es un poquito larga. Igual, en 8 días nos vemos y me cuentan cómo van y miramos, ¿listo? No hay problema, ahí podemos alargar un poquito, un par de días por lo menos, ¿listo? Pero lo importante es hacerlo. ¿Claro? Sí, señor. Listo, muchas gracias. Bueno, vamos a mirar entonces el documento de lectura. Vamos a hacer una lectura muy rápida. Yo estoy aquí conectado por el celular, aunque ya tengo carga, está cargando o pude cargar un poquito con una batería el computador, pero me da miedo que se me descargue el celular porque ese sí no tengo el cable aquí a la mano y ya está, ya lo tengo en 8, entonces de pronto se me descarga más rápido de lo normal. Entonces vamos a hacer una lectura del documento Planeación y Ejecución de Diagnósticos Energéticos, ¿sí? Básicamente está compuesto por 11 capitulitos. En el primero nos habla de un diagrama de flujos de proceso. Entonces, ¿qué es un diagrama de flujo? Pues básicamente un diagrama de flujo es una secuencia lógica de algo, ¿sí? O sea, un diagrama de flujo, nosotros, el bañarnos, en la actividad de bañarse, uno en la mañana lo podemos desarrollar por un diagrama de flujo. Es un método de planeación a través de diagramas de flujo en los cuales siempre va a haber una entrada, internamente van a haber varios procesos y al final va a haber una salida. Les decía en el caso de bañarnos en la mañana, ¿cuál es la entrada? Pues nuestro cuerpo sucio, llamémoslo así. Entramos a la ducha y hacemos todos los procesos internos para echarnos el jabón, frotarnos o limpiarnos o como se llame, con una esponja, con la mano, con un trapo, con un cepillo, qué sé yo. Después nos echamos el champú, el jabón, etcétera. Después nos volvemos a quitar el champú, el jabón, nos secamos y salimos. Entonces, el producto de salida
cuerpo limpio, ¿sí? Entonces es entender ese proceso. Entonces es un proceso lógico, ordenado, que puede ser, cada persona se puede bañar a su manera, ¿sí? Unos se bañan, empiezan por la cabeza, otros empiezan por los pies, etcétera. Cada persona tiene un proceso y una forma lógica para realizar sus procesos. Pero lo importante es que de una u otra manera, la entrada y la salida sí van a ser las mismas, ¿sí? Por decir algo, ustedes van a hacer pan. La entrada, ¿qué es? La harina. Y bueno, y todo lo que tenga el pan, ¿sí? Pero la entrada es un insumo, que en este caso es una harina. Y ustedes lo meten en un horno o en lo que sea, y al final lo que van a obtener es pan, ¿sí? Van a tener una salida. Entonces aquí es el primer paso para lograr una auditoría energética eficaz, es conocer el proceso que se va a auditar, ¿sí? Entonces aquí lo enfocan hacia las auditorías. Entonces, si nosotros conocemos el proceso que estamos realizando, en este caso, lo que nosotros vamos a generar o estamos estudiando en este proceso es para procesos de gestión eficiente de energía, pues debemos conocer el proceso que se ha hecho, que se ha desarrollado y que se ha trabajado en la empresa para buscar esa gestión eficiente de energía. Entonces se conocen los insumos, los productos obtenidos, las variables, etcétera. Y una forma de conocer un proceso es revisando su diagrama de flujo. Entonces, cada uno de los procesos, o cada proceso mejor, normalmente en un sistema de gestión eficiente de energía o en un sistema de gestión de lo que sea, siempre va a tener un diagrama de flujo, que es lo que va a entrar, todos los procesos y subprocesos que se tienen dentro del desarrollo del sistema de gestión y al final, cuáles son esas salidas. Entonces, siempre se va a tener ese diagrama de flujo. Y el diagrama de flujo es un proceso, es la representación gráfica con símbolos normalizados para cada uno de los pasos del proceso, mostrando con flechas el orden de ejecución, las entradas, salidas de cada paso, como se muestra en la siguiente figura. Entonces aquí muestran el caso de un diagrama de flujo de un proceso de chatarra. Entonces, mire, entra la chatarra, hay un acondicionamiento de chatarra, aquí ya sale una chatarra preparada, sale otro subproceso que se llama fundentes. Entonces aquí hay una fusión de chatarra y salen chatarra colada y ferroaleaciones. Aquí hay otro proceso que se llama afino de colada, luego viene la colada, colada continua, continúa. Aquí hay un almacenamiento. Luego del almacenamiento existe una laminación y luego de esta laminación, entonces pueden salir varillas lisas. Y aquí pueden salir a un acondicionamiento de materia prima o puede salir para fusión o puede salir nuevamente para laminación. Entonces, dentro de todos estos procesos de diagramas de flujo, estos procesos pueden devolverse a algún punto, ¿sí? Porque los procesos no siempre salen satisfactorios, ¿sí? Y eso, por ejemplo, en los procesos, las fábricas, por ejemplo, que producen, voy a decir, por ejemplo, cajas. Una vez estuve en una fábrica donde hacen los tarritos para muestras de orinas y de materia fecal. Entonces, salen, por ejemplo, en las tapitas salen rebabas. Y cuando salen con rebabas, son productos no conformes, los cuales los tienen que devolver, nuevamente los tienen que volver a fundir y volver a pasar por todo el proceso. Hay unas rebabas que se pueden salvar, ¿sí? Se pueden quitar fácilmente y continúan el proceso, pero hay otros que no. Cuando la rebaba es muy grande del plástico, tienen que volver al proceso de fundición y nuevamente de inyección, etcétera, ¿sí? Entonces, existen en los diagramas de flujo, entonces se pueden devolver a procesos anteriores hasta que al fin se obtenga el resultado final. Entonces, eso hace parte de los diagramas de flujo. Aquí vienen ejemplos de procesos industriales. Entonces, mire, por ejemplo, acá hay un diagrama de flujo de extracción de oro y plata. Entonces, la extracción de oro y plata viene de una mina normalmente. Luego viene de la mina y se mete aquí en una especie de molino. Y en ese molino, pues, se puede clasificar los diferentes productos que se puedan llegar a tener, ¿cierto? Y a partir de ahí, entonces, según el producto que sea, van a ir acá a un proceso de fundición o van a ir a otros procesos, ¿sí? Que se pueden utilizar para otras cosas. No siempre, por ejemplo, pues mi especialidad es el petróleo.
Entonces, cuando se saca petróleo, no generalmente el petróleo se utiliza para hacer gasolina o combustible, ¿no? El petróleo también lo utilizamos para hacer pavimentos, para hacer plásticos, para hacer llantas, para hacer un montón de productos infinitos, ¿sí? A partir de ese petróleo se sacan pues muchas cosas. Entonces eso tiene varias vertientes. Una vez sacado el petróleo, pues lo podemos derivar o sacar para otros procesos. También cuando encontramos campos con petróleo, pues encontramos depósitos de gas, ¿sí? Entonces ahí también hace parte el gas, también encontramos agua y otros productos los cuales también hay que tratarlos, no solo uno coge el petróleo y lo saca, no, si encuentra uno agua, pues esa agua la tienen que, una de dos, o dejarla ahí quietica o tratarla, procesarla, llevarla a algún lado, porque de pronto puede estar con trazas de petróleo o con algún producto, entonces eso también se puede variar. Aquí habla un diagrama de procesos de productos de acero de construcción. Entonces normalmente siempre vamos a entrar, vamos a tener un producto de entrada, en este caso pues metales, ¿sí? Aquí nos hablan de diferentes metales, aquí va a haber procesos de separación, ¿sí? Unos procesos de precalentamiento o calentamiento, y aquí ya, pues según ese calentamiento, ya se puede sacar, puede llevar a diferentes formas el producto, entonces en bloquecitos, más anchos, en láminas, etcétera. Y según eso, pues se puede seguir calentando para buscar otros nuevos productos o formas de entregar el producto. Entonces aquí, por ejemplo, lo encontramos estos que son los perfiles en I, que se utilizan pues para hacer construcciones, edificios, etcétera. Se encuentran también perfiles en H, se encuentran varillas, se encuentran pues diferentes formas de producto, pero lo importante es que siempre va a haber una entrada, van a haber unos procesos o subprocesos y al final vamos a encontrar unas salidas. Mire, por ejemplo, estos son, pueden ser como esos que se utilizan para la construcción, para hacer los pisos, se me olvidó el nombre de estos, las placas, ¿sí? Para fundir placas, entonces pues, lo podemos utilizar para eso. O estas láminas de rollos de láminas para, por ejemplo, para hacer tableros, para hacer pues diferentes cosas, ¿sí? Entonces este es otro ejemplo. Aquí encontramos un diagrama de flujo de la producción de azúcar. Entonces, en la producción de azúcar, importante, yo también tuve la oportunidad de trabajar en un ingenio azucarero para hacer unos procesos de automatización. Entonces, es importante el proceso del cultivo de la caña, ¿sí? Una vez ya sale o tienen la caña, entonces lo que lo meten es en unas máquinas trituradoras, lo que le llaman aquí la molienda. Lo primero es la preparación de la caña, luego viene aquí la molienda, en el cual lo que hacen es sacarle el jugo de la caña a través de esos molinos y sacan esos jugos, pues con esos jugos lo que hacen es la panela, pero también cogen ese bagazo y con ese bagazo, pues mire, acá en este caso lo están utilizando para la generación de vapor y electricidad. Entonces lo que hacen es quemar ese bagazo y a partir de ese bagazo, aquí lo que tienen es un turbogenerador que tiene una central térmica en la cual con el vapor, ese vapor lo que hace es pues mover el generador y producir electricidad. ¿Sí? Aquí ya viene pues el proceso almacenan el tanque, el jugo de la caña de azúcar. Aquí empiezan un proceso de calentamiento. Ellos tienen varios procesos de calentamiento. Empieza con un calor más bajito y a medida que va aumentando el calor, pues el producto se va, digamos, solidificando, en buscándose esa parte de la panela, sí que sea más sólida, ¿sí? Que ya no sea tan líquida, sino se empieza a volver sólida. Y claro, le aplican unos productos. Entonces aquí viene eso, la clarificación, después viene aquí la filtración, donde está el mezclador, y aquí viene pues esa parte de evaporación. Por último, para que llegue aquí a la cristalización, que es donde ya podemos tener casi la panela,
o el azúcar, ¿sí? Eso va a depender según lo que... Espere que alguien quiere entrar. Allá. El azúcar o la panela en esta cristalización y centrifugación. Después de que ya se tiene aquí el secado del azúcar, entonces viene la parte del envasado, donde se mete pues en bolsas, en lo que sea. Y bueno, luego viene la parte del producto terminado, que es el almacenamiento. Y después de esto, pues viene ya el como tal de transporte, pero eso ya hace parte, ya no internamente de este proceso industrial, sino ya hace parte pues de otro proceso. Y aquí vemos pues parte como son, como uno puede observar en esa industria. Estos son todos los tableros de control en el cual aquí podemos prender, apagar. Recordemos esto, este botón naranja, perdón, esta lámpara naranja, normalmente cuando está prendiendo, ella prende intermitente, prende, apaga. Cuando tenemos ese tipo de lámparas naranjas, lo que nos avisa es que hay una falla o que puede haber una falla. Este botón que se llama un pulsador tipo hongo, normalmente lo utilizamos como un paro de emergencia. Si vemos que hay algo, oprimimos eso y se desenergiza completamente este tablero. Estos botones verdes normalmente lo que nos indican es que el equipo al cual este interruptor, uno de estos pulsadores o interruptores, selectores mejor, prenden y entonces aquí indican que está prendido el equipo. Selectores. Estos son pulsadores. Este es un pulsador negro. Se puede utilizar para prender, para apagar. Este rojo también se puede utilizar para prender o para apagar. Eso va a depender pues la configuración. Normalmente el rojo, con el rojo lo apagamos. Estos igual son indicadores que están encendidos. Aquí encontramos otro tipo de selectores y otros pulsadores. Acá en este tablero, a diferencia de este, tiene estos dos indicadores. Pueden ser indicadores, por ejemplo, de voltaje y de corriente, ¿sí? También podemos encontrar ahí de pronto de calidad de energía, donde se puede ver la potencia, ¿sí? Normalmente son indicadores o pueden también mostrarnos temperaturas, ¿sí? Si los procesos son de temperatura, nos pueden mostrar temperaturas, ¿sí? También son esos displays, nos pueden dar esa particularidad y facilidad. Aquí aplicaciones del balance y flujo de energía en los procesos. Entonces, dentro de los procesos, pues, ¿qué es lo importante? El resultado de aplicar dichas técnicas permite determinar la energía consumida y o producida en cada proceso del diagrama de flujo de proceso como se muestra en la figura. Entonces, básicamente es lo que ustedes van a hacer en su ejercicio. Entonces, cada proceso o cada fase dentro del diagrama de flujo tiene un nombre. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues acondicionamiento de chatarra. En este caso, no sé, lo podemos llamar, no sé, chatarra preparada, ¿sí? En este caso, laminación. Entonces, mire, en el proceso de acondicionamiento de chatarra, del total del consumo energético, que es un 100%, aquí él consume un 0,65 de energía eléctrica. En este proceso de la preparación de la chatarra, ocupa o consume mejor un 85% de la energía eléctrica. O sea, aquí es donde más consume energía y aquí es donde debemos hacer un análisis grande para ver de qué manera podemos ajustar, cambiar, implementar alguna mejora para que este porcentaje pues sea menor. Y por último, en esta parte de laminación, consume un 16% de energía, ¿sí? De todo el 100%. Entonces, eso es lo que llamamos un flujo o mejor, un análisis de cargas. Nosotros en electricidad lo llamamos análisis de cargas, que es el análisis de cada una de las cargas en cada uno de los procesos, cuánto consume, ¿sí? Y ahí podemos identificar cuáles son los equipos o sistemas que consumen más energía y cuáles son los que menos consumen energía. Dentro de esto tenemos que hacer un inventario de equipos consumidores de energía, ¿cierto? Que eso ya lo habíamos visto y es básicamente identificar cuáles son los equipos en cada proceso que consumen energía. Entonces hacemos ese análisis o cálculo de cargas, ¿sí? Uno a uno. Entonces empezamos. Me voy a volver un slide. Entonces acá, el acondicionamiento de chatarra, por decir algo, es una bodega, ¿sí? Y en esa bodega hay luminarias, hay lámparas.
Ah, listo. Entonces ahí tenemos que validar esas lámparas, ¿sí? Cuánto tiempo durante el día están activas, si están activas todo el día o solo cuando se trabaja en la noche. Entonces, si trabajan el día, oiga, tenemos que buscar la forma de darle una iluminación natural a esa bodega para que no se tenga que consumir energía por parte de iluminación todo el día en esa bodega, ¿sí? Sino podemos darle una iluminación día. Entonces, cambiar las tejas, hay que poner unas claraboyas, hay que poner unas tejas transparentes, lo que sea, ¿sí? Entonces empezamos a hacer ese inventario, que es lo que nos dice acá, ese inventario de equipos consumidores, y de una vez empezamos a buscar la forma de cómo podemos mejorar para que ese inventario sea menor o el consumo de ese inventario puede llegar a ser menor. Entonces ahí revisamos los motores, entonces son motores que tienen 40 años, pues efectivamente esos motores de pronto ya tecnológicamente están mal y lo ideal sería cambiar a una tecnología más nueva. Eso hace parte de ese inventario. Ya cuando hablamos de la introducción a las auditorías energéticas, entonces es cuando ya el sistema de gestión eficiente, sistema de gestión eficiente de energía, pues ya se está desarrollando y recuerden que eso lo tenemos que hacer bajo la 50001, ¿sí? Que es lo que me habla del sistema de gestión, la implementación del sistema de gestión eficiente de energía. Pero aquí nos hablan de la 50002, que es el que nos da los parámetros para las auditorías del sistema de gestión de energía. ¿Sí? Entonces, la 50002 es el auditorías energéticas. Y entonces aquí básicamente lo que me muestra es como una especie de resumen de lo que trae esa 50002. Entonces, la introducción a las auditorías energéticas. Entonces, son actividades propias de la auditoría energética. El análisis histórico del consumo de energía, identificar puntos calientes en las instalaciones. ¿Qué son puntos calientes? Los puntos calientes básicamente son malas conexiones del sistema eléctrico. Entonces, por eso se tiene que, en mantenimientos de los tableros de distribución, por lo menos una vez al año, por lo menos, se deben apretar todos los tornillos de los interruptores, de donde los cables están pegados, de las borneras, se deben apretar. ¿Por qué? Porque recuerden que la electricidad es movimiento y ese movimiento produce vibración, que a veces no la sentimos, no se ve, pero los equipos, en este caso los tornillos, ellos sí sienten esas vibraciones y con esas vibraciones los tornillitos van vibrando y se pueden ir soltando. Al estar sueltos, se crean puntos calientes, ¿sí? Entonces, hay un equipo que se utiliza para validar los puntos calientes en los tableros o en los equipos eléctricos y se llaman las termografías, que se hacen a través de unas cámaras termográficas, se encuentran unas cámaras de video, en las cuales identifican es el calor. Y ahí podemos evidenciar los puntos calientes y esos puntos calientes los tenemos que mitigar, no deben haber puntos calientes. Se va a hacer una evaluación de parámetros del sistema de puesta a tierra. Entonces se pueden medir las resistividades o las resistencias de las mallas de puesta a tierra de las instalaciones. Eh, Se hace un estudio de coordinación de protecciones. Entonces existen software diseñados para hacer ese tipo de cálculos. Entonces los más populares y los más usados es el ETAP y el NEPLAN, en los cuales lo que hacemos es meter las protecciones eléctricas, se simulan y ahí se validan si están bien calculadas, si están bien ajustadas. Si no están ajustadas, pues ese programa nos dice, oiga, ajústelo de tal manera o cambie esa protección porque esa protección es muy bajita o es muy grande. Entonces ahí se cambia. Elaboración de balance energético, básicamente es el análisis de carga, lo que ahorita les comentaba, es hacer el análisis de carga del consumo de cada una de las cargas y verificar pues que está dentro de lo planeado. ¿Qué es lo planeado? Si ustedes tienen a la entrada de la planta un transformador, por decir algo, de un MVA, y resulta que su planta está consumiendo 1.5 MVA, pues está mal, ¿sí? Algo está mal. El sistema eléctrico está mal. Y entonces se tienen que hacer las adecuaciones necesarias y suficientes para que pues esté alineado. Las cargas de su industria coincidan
con el transformador que usted tiene para la industria. Profe, Sí, ¿puede señor. definir MVA? Megavatios, Ok. megavoltiamperios. Perdón, me explico. Transformador. Gracias por la pregunta. Bien, porque a veces no. Mire, los transformadores, voy a abrir este, mire. 30 kVA, ¿sí? Entonces los transformadores siempre los damos en voltiamperios. Entonces en este transformadorcito es de 10 kVA, este es de 30 kVA. Ahora busquemos uno más grande. Por ejemplo, pero este no me tiene el valor. Este es de 150 kVA, este es de 112.5 kVA. Venga, y miramos uno grande, grande, grande. Por ejemplo, estos son grandes, estos son de MVA o megavatios, megavoltiamperios, pero quiero ver uno que tenga una placa. Miramos, lo podemos encontrar. Si este tiene, no tiene. Ya me encuentro grandes, pero no veo las placas. Pero bueno, miren la diferencia de, por ejemplo, este transformador, ¿sí? Que aquí separa una persona no es más alta que este tablero, ¿sí? Y mire lo grande que es. Entonces, este es mire, este es un transformador de alta tensión de 115 kilovoltios, no dice la potencia en MVAs, pero puede ser de 20 MVAs o 20 megawatts, 20 megavoltiamperios. Sí, mire, son grandísimos. ¿Sí? Por ejemplo, una persona aquí llega, abre acá y es más pequeña que este, y mire lo grande que es ese transformador. Son transformadores de ese tamaño, bien grandes. Mire, aquí sí se ve. Vea, la persona y mire el transformador. ¿Sí? Es una cosa gigante. Entonces, estos los utilizamos en distribución, en transmisión, ¿sí? Porque son ya mayores potencias. Esos eran. Listo. Volvemos acá. Pero gracias por la pregunta. Ahora dice aquí, estimación de las inversiones y la disminución de los costos por implementación de las medidas correctivas. Entonces ahí lo que hacemos es eso. Ustedes ya saben cómo evaluar, cómo calcular ese consumo que ustedes tienen. Y entonces lo que nos toca ahora es empezar a ver cómo disminuimos, de qué manera podemos disminuir ese consumo energético que de primera mano, pues lo que nosotros le vamos a presentar siempre a la gerencia de la industria de esta empresa es números, ¿sí? O sea, valores en pesos. Mire, usted está gastando 1 millón de pesos en energía. Si hacemos esta implementación que le vale 10 millones, usted ahora va a pagar 500.000 pesos mensuales. Y entonces ellos dicen, venga, eso sí puede llegar a ser rentable. ¿Sí? Eso es lo que les importa a las gerencias, ¿sí? Muchas veces las gerencias dicen, no, y es que además uno les dice, y además vamos a reducir los gases de efecto invernadero, y ellos dicen, chévere, pero no me importa, me importa es plata, ¿sí? Eso es la realidad, ¿sí? Pero nosotros dentro de nuestra gestión eficiente debemos buscar siempre las dos cosas, la reducción económica y el impacto ambiental. Bueno, aquí nos hablan que hay diferentes tipos de auditorías, hay unas auditorías preliminares que se hacen antes de un proceso de audición o de auditamiento que lo hacen las empresas ya, por ejemplo, como el Licontec. Hay auditorías detalladas a procesos específicos en tiempos específicos. Hay auditorías especiales también a procesos muy específicos. Hay auditorías de seguimiento porque muchas veces cuando estamos hasta ahora en un proceso de conformación de un sistema de gestión, normalmente no estamos hasta ahora en ese proceso, entonces no se cumplen todos los parámetros. Entonces se hacen auditorías de seguimiento para validar cómo va ese proceso. Bueno,
instrumentos y equipos de medición usados para realizar auditorías energéticas. Entonces, normalmente, pues los más usados, un flexómetro para hacer medidas de longitud, un luxómetro es el que utilizamos para medir los luxes de las luminarias, ¿sí? Entonces se llama luxómetro, entonces se coloca, por ejemplo, una mesa y se mira bajo el Retilab cuánto es la norma normalmente, digamos, en un ambiente educativo, me dice que en una mesa, un escritorio de un estudiante deben haber 80 luxes, entonces colocamos el luxómetro y mínimo debe marcar 80. Si marca más, pues bien. Si marca menos, estamos mal. Un termómetro, pues para medir temperatura en diferentes equipos, sistemas. Un voltímetro o amperímetro es para medir pues voltaje, medir corriente del sistema eléctrico. Un batímetro es para medir potencia, ¿sí? Entonces ahí medimos potencia a través del batímetro. Un analizador de combustión, esto es normalmente lo que utilizan, por ejemplo, en los centros, los CEDAs, donde uno las motos, los carros y le meten allá en el exhausto del carro. Entonces, básicamente es para medir los niveles de oxígeno y de dióxido de carbono que emite un motor de combustión interna. En las industrias encontramos motores de combustión interna en bombas, los encontramos en generadores. Entonces ahí utilizan eso para que cumplan también la normativa. Un detector ultrasónico de fugas, entonces él lo que hace es validar, por ejemplo, donde hay fugas de algún producto como vapores o como gases. Entonces ahí utilizamos esos detectores ultrasónicos. Un medidor de flujo, entonces, para medir la cantidad de aire que tiene un equipo, en este caso un equipo de calefacción o de aire acondicionado, entonces lo hacemos para que haga esa medición y validar si es el aire requerido o se necesita mayor potencia o menor potencia. Este soplador de puerta, no sé qué venga usado para determinar cantidad de aire. Ah, ya, que intercambian los edificios administrativos. Entonces, ustedes han visto que a veces cuando uno entra a lugares en climas cálidos, existe como un aire como una cortina de aire y asiste la puerta abierta y esa ayuda como a diferenciar los dos aires, el aire externo que es más caliente contra el aire interno que en teoría tiene un aire acondicionado. Entonces ese es un soplador de puerta. Generador de humo o niebla, usado para identificar los puntos de filtración de aire en puertas, ventanas y ductos. Entonces se utiliza precisamente para validar que las fugas en los sistemas de aire acondicionado o de calefacción, que no tenga fugas, ¿sí? Normalmente eso pasa mucho acá en Colombia, sobre todo en los apartamentos, en nuestros apartamentos que tienen aire acondicionado y las ventanas que se colocan, pues se le pone como cemento, ¿sí? Pero en verdad debería tener un otro sistema para que sea en verdad aislado y lo mismo en la unión entre los marcos de las ventanas y los vidrios, ahí pues se le pone como una silicona, pero debería tener algo mucho mejor porque por ahí pueden haber fugas de calor en las cuales pues van a ser menos eficiente el sistema de aire acondicionado. Entonces son algunos, uno que utilizamos en electricidad mucho es en el analizador de red. Ese analizador de red lo colocamos precisamente pues para analizar el comportamiento de la red eléctrica y ahí cómo es el comportamiento de las cargas, de la corriente, de la tensión, de la potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, de la eficiencia. Bueno, eso mide un montón de variables con el analizador de red. Principios de la auditoría energética. Pues los principios básicos son la competencia, las personas que desarrollen em, estas auditorías deben tener pues una competencia muy fuerte en la parte de sistemas, estamos hablando de gestión de la energía, entonces normalmente son ingenieros electricistas con buenas competencias en sistemas de gestión eficiente de energía,
deben tener una confidencialidad. Ellos pueden tomar valores, por ejemplo, hasta datos de costos, pero ellos tienen una confidencialidad que no le pueden decir a nadie absolutamente nada de la información que se tiene dentro de la empresa. Hay empresas que son altamente confidenciales, por ejemplo, que utilizan, voy a decir algo muy sencillo, Coca-Cola, ¿sí? Entonces, Coca-Cola le tienen que hacer auditorías, y ir a un auditor y ellos ven la fórmula de la Coca-Cola y dice ahí, no sé, lo que sea, lo que le echen, ¿sí? Y ellos ven y dicen, ah, sí, efectivamente eso es lo que le están echando a la Coca-Cola. Pero esa persona no puede ir y decirle a Pepsi, oiga, venga, yo le voy a dar a usted la fórmula de la Coca-Cola porque yo fui el auditor. Eso no se puede. Entonces, eso sería un delito muy grave y esas personas no lo hacen, ¿sí? Cuando uno es auditor, por encima de cualquier cosa va la confidencialidad. Debe ser un objetivo en el proceso de auditoría, debe ser muy objetivo en la toma de decisiones y en la validación de todos estos procesos. Debe ser transparente, ¿sí? Uno debe ser, no hay auditores, yo no conozco, siempre he tenido muchas auditorías, son muy transparentes, ellos no se permiten a que uno le diga, venga, déjeme eso y yo le paso ahí 10.000 pesitos. No, la transparencia en una auditoría es muy grande porque el nombre del auditor está en juego, ¿sí? Y eso debe ser para todos nosotros igual. Nosotros debemos ser transparentes y honestos en nuestros procesos, en nuestros trabajos, en todo mejor, precisamente para eso, para que nuestro nombre quede bien y en un futuro no tengamos un problema. Y si hoy decimos, ah, vamos a pasarle esa cosita, y resulta que esa cosita era que estaba mal calibrada una válvula y la válvula a los 5 meses explotó y mató a alguien. Entonces viene la investigación y resulta que entró el auditor, entró el técnico, entró todo mundo ahí por no haber hecho ese ajuste que se identificó en la auditoría, pero porque eso, somos amigos, dejémoslo así, ahí quedó, no se hizo el arreglo y hubo una muerte. Entonces, eso no se puede, uno tiene que ser uno transparente en estos procesos. Se debe hacer una planificación de las auditorías, entonces las auditorías siempre tienen un cronograma, un organigrama y una planificación durante todo el tiempo, durante todo el proceso de ejecución de la auditoría, antes de la auditoría, durante la auditoría y después de la auditoría, siempre se debe hacer esa planeación y ejecución para que todo salga bien. Debe tener pues unos objetivos propuestos, se debe tener la información histórica de los consumos, los métodos usados durante la auditoría, se debe tener claro cuál es el alcance de la auditoría, porque las auditorías deben decir, oiga, le vamos a auditar, por ejemplo, en el caso del ejercicio que estamos haciendo, que tiene 3 fuentes de energía. Entonces, en este caso, el auditor puede decir, oiga, yo solo le voy a auditar lo de gas natural, lo demás no me importa, ¿listo? Ese es el alcance de la auditoría. Se debe tener un cronograma de las actividades, se debe tener un listado de los miembros del equipo auditor, se debe tener un listado de recursos de la organización, se debe tener la información técnica, se debe tener a la mano, los aspectos específicos sobre confidencialidad, entonces también, ojo que mire, todo esto es confidencial, nadie puede saber porque es un proceso. Normalmente nosotros ahí con la parte de Ecopetrol nos auditan 2 veces en el año a empresas externas y una vez al año Ecopetrol y ellos, las empresas externas tienen que firmar unas cláusulas de confidencialidad porque nosotros manejamos procesos y proyectos para Ecopetrol pues confidenciales, entonces eso se tiene que firmar sí o sí. Y en caso tal de que se filtre alguna información, le tiene uno que caer sobre ellos, ¿sí? Entonces es importante eso. Realización de hallazgos y auditorías previas, se deben realizar esos hallazgos, revisarlos, y un listado de acciones para mitigar los riesgos. Entonces, al final del auditorio se sacan esas acciones, cómo vamos a mitigar los riesgos que se evidenciaron en la auditoría. Los procesos de análisis de la auditoría, entonces, pues lo primero que se hace son la revisión de los consumos de energía, desglosados por uso y fuente de cada proceso auditado, que es básicamente lo que ustedes van a hacer
en el ejercicio de esta semana, y mire, aquí son muy similares a las tablas que ustedes tienen. Aquí, mire, miramos cómo son las gráficas, ¿sí? Las gráficas que ustedes tienen que presentar. Los flujos y balances energéticos, entonces lo mismo, entonces aquí se valida cuál es una media, entonces en la media o el promedio fueron 265.000 kilovatios. Y aquí se muestra el comportamiento de cada uno de los meses, que es lo que ustedes también tienen que hacer. Aquí se muestra un diagrama de Pareto, en el cual era lo que les decía, se muestra unas gráficas lineales y aquí cómo es el comportamiento total acumulado de ese Pareto para saber cuál es el comportamiento de todos los sistemas. Mira, aquí está cada uno de los sistemas, entonces esto es lo que ustedes tienen que hacer y entregar. Y no es por último, casi por último. Identificación de oportunidades de mejora en el desempeño energético. Entonces, gracias a toda esta auditoría y a todos estos procesos, pues debemos identificar oportunidades de mejora. Entonces, aquí nos habla o nos dan ejemplos de cuáles pueden ser esas oportunidades de mejora. Entonces, una es el cálculo de ahorro económico logrado con la implementación, la estimación de los costos de la inversión, el cálculo de periodo de retorno de la inversión, la estimación del aumento de productividad y eficiencia de mantenimiento, la comparación de la mejora en la eficiencia. También se puede identificar oportunidades de mejora consultando las hojas de datos técnicas del equipo, las recomendaciones del fabricante, la revisión de bibliografía sobre el funcionamiento del equipo, el benchmarking del mercado realizado por los expertos, o sea, marketing es la búsqueda de nuevas tecnologías, o no solo de nuevas tecnologías, sino que a esos equipos existentes se le puede acondicionar o adicionar nuevas cosas para que mejoren. En general se encuentran oportunidades de mejora de eficiencia por sustitución de combustibles, cogeneración de energía, mejoramiento de redes de distribución de energía, cambio de equipos por otros de mejor eficiencia. Y en el reporte de auditoría, el orden de presentaciones de oportunidades de mejora debe ser de mayor a menor impacto de la eficiencia energética. Y ahora sí, por último, pues el reporte de auditoría energética. Entonces, en el reporte que se entrega, pues se entrega la descripción del alcance, límites y objetivos, una información sobre esquema de medición usados, declaración sobre orígenes de los datos, si fueron medidos, calculados o asumidos, una copia de los certificados de ensayos realizados, un análisis para la identificación de usos significativos de la energía, una descripción de métodos de cálculo y estimaciones de las identificaciones de oportunidad de mejora. Se presenta el resumen ejecutivo, que es un listado priorizado de las oportunidades de mejora. ¿Cómo podría ser ese programa de implantación sugerido? Se presentan los antecedentes, que es la información general sobre la organización auditada, esas variables de entorno y contexto, una descripción de los procesos auditados, una matriz de requisitos legales, que esa ustedes ya la hemos visto en oportunidades anteriores, que va a depender de la 50.001. Oportunidades de mejora de eficiencia, entonces también el plan de acción sugerido, la descripción de los métodos de cálculo y estimaciones, un análisis económico de las opciones presentadas, un listado de posibles interacciones entre la opción propuesta y un plan de seguimiento para la evaluación y resultados de las mejoras implementadas. Recuerden que cuando nosotros hacemos, y lo vimos hace un par de sesiones que hablábamos de los índices, ¿sí? De los KPIs, en los cuales tenemos que cómo hacer ese seguimiento a esos indicadores. ¿Sí? Entonces nosotros decimos, no, el indicador es que vamos a reducir en un 10% el consumo energético. Tenemos que hacerle ese seguimiento para identificar que sí estamos cumpliendo con ese ahorro energético. Y por último, pues las conclusiones, que es donde se relacionan los hallazgos encontrados,
el estado energético inicial, los usos significativos de energía, las oportunidades de mejora identificadas y las oportunidades de mejora seleccionadas para implementar y el plan de seguimiento propuesto para evaluación de eficiencia energética alcanzada con la implementación. Entonces, esto es en resumen lo que habla del reporte de la auditoría energética, que básicamente es lo que ustedes van a hacer en las actividades, en las dos actividades de esta semana. Recapitulando, y no lo olviden, entonces esta semana, perdón, acá, esta semana las dos actividades que tienen que realizar es el estudio de caso de caracterización energética, guía 81072, el informe de diagnóstico energético, guía 81072 A1 evidencia 2, y vamos a tener 15 días que van a ser desde hoy hasta el 8 de septiembre para entregar estas dos actividades. Y nos vemos de hoy en 8, sí, de hoy en 8 para ver estas dos últimas que es sobre base de datos. ¿Alguna pregunta, compañeros? Profe, sí, tengo una pregunta, pero no tiene nada que ver con toda la exposición que usted hizo, profe. Es acerca Dale. acerca de que usted nos había dicho que iba a averiguar con alguien allá en el SENA para la charla que íbamos a tener acerca Sí, de las etapas, la etapa sí, productiva. señor. Mire que hay un problema con eso. Sí, señor. Yo el jueves me voy a reunir con el coordinador, va a ir incluso la instructora aprovechemos eso. Yo me voy a reunir con la instructora de inglés el jueves, toda la mañana, y con todos los instructores de estos programas. Entonces aprovechen para enviarle los correos entre de aquí al jueves, o de aquí a mañana, mejor dicho, eh, a la instructora de inglés para yo presionarla. ¿Listo? Eso. Dos, el jueves yo vuelvo y le digo al coordinador que qué pasó con eso porque yo ya le he enviado varios correos y lo único que he entendido es que ¿se acuerdan? Yo les comenté que la persona, Charla. como la instructora, ya no estaba y como que aún no la han contratado, no la han asignado. Sí, para esa charla. Entonces, ahí está pendiente. Pero yo estoy muy pendiente de eso. Ay, no vi quién habló, qué pena. Andrés, profe, Andrés. Profe, Andrés, gracias. mi segunda pregunta es acerca de, profe, ¿qué información nos tiene acerca del examen que debemos de presentar como requisito para podernos graduar como tecnólogos? Un examen que Sí, usted el, nos dijo que el tenemos que TIT. presentar. Ese. Sí, la prueba de TIT, no. Esa prueba de TIT, sí, ya a usted se les fue hasta el otro año. Sí, este año ya no alcanzan porque recuerden que se necesitaba un 75% mínimo de haber superado todas las competencias. Y ustedes a hoy están llegando a un 65, casi un 70. Entonces esa prueba se les va, yo creo que ustedes las tendrían que hacer en marzo, abril del otro año. Sí, Perfecto, profe, gracias. listo, con mucho gusto, Andrés. Juan Camilo Ramos. Sería una preguntita para preguntarle si me puedo comunicar si usted me puede pasar el número de la instructora de inglés y de No, competencias. no lo tengo, Juan. Digamos que por vía No celular sabe aquí. no tengo número de ella. Yo me comunico igual que ustedes por el correo, que aunque le rebote, ella le llega el correo. Entonces lo que hablamos hace un rato es que si tienen algo, ya, envíenle, cópienme y yo ahí mismo le reboto y yo voy a tomar nota de lo que ustedes le digan entre hoy y mañana para que el jueves yo le pueda decir a ella, pues contarle, oiga, mire, ayúdele a Juan que le hace falta tal cosa. ¿Listo, Juan? O sea, le envío el correo a usted y usted me hace el No, favor no, de no, no. enviárselo a ella. A ella y me copias a mí. Se lo envías Ok, a pero ella yo no con copia a mí. tengo el correo de ella, no lo tengo. ¿Cómo, Juan? Ninguna de las dos. No te entiendo. ¿Cómo? ¿Ok? Y yo no tengo el correo de ellas dos, nunca me he comunicado con ellas. ¿De la inglés? Pero si ella les ha enviado a ustedes las citaciones y las cosas. Ahí en Sayuna
ahí está el correo de ella. No me acuerdo ahorita cómo bueno. es. Ahí está el correo de ella. Muchas gracias. Con Y en gusto, el Juan grupo de Camilo. WhatsApp también están los dos, profesor, los dos correos de ella. Ah, En el grupo de listo. WhatsApp Ahí está en también. el grupo también. Listo, gracias, Andrés. Eduardo González. Buenas noches, profesor, ¿cómo está? Bien, Eduardo, cuéntame. Profe, es que tengo una duda. Yo ya le había comentado a usted que estaba haciendo proceso con una empresa. Ellos tienen la capacidad de darme la oportunidad de hacer un contrato de aprendizaje. Pues la primera duda que tenía ya me la respondió, que era si de pronto en mantenimiento nos podían dar esa validación. Y la otra pregunta es, ellos me dicen que si tengo permiso del SENA, ellos me dicen que hay una carta que tienen que hacer el SENA o un permiso que nos tienen que dar para poder... Entonces, escríbele, ahí sí le tienes que escribir, Eduardo, al coordinador, indicando que la empresa tal quiere contratarte para realizar la práctica, que si por favor le puede ayudar con la carta para aprobación. Esa sí le tienes que escribir al coordinador, ahí sí yo no es de mi resorte eso, Eduardo. Entonces Profesor, escríbele al correo de él. ¿quién es el coordinador? Si usted me puede regalar el correo. Henry, yo les he escrito Henry H. Espérame, miro el correo. Me olvidó. Espérame un segundo, lo revalido porque no quiero dártelo mal. Por favor, gracias. Espérame un segundo. Que estoy con los datos y está toteado esto. Venga, a ver si aquí lo puedo encontrar. Ah, me tocaba por acá. Espérame, por acá lo miro. Mire, el correo de él es hgaitang hgaitang@sena.edu.co hgaitang@sena.edu.co. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias, muy amable. Con mucho gusto. Entonces, cópiale, escríbele a él y él te ayuda con eso. Bueno, Muy amable, hasta luego. con gusto. Ese era Eduardo. Ahora Jefferson. Profe, muy buenas noches, profe, qué pena. Yo escuché toda la clase, pero a ver si me hace el favor, y, pues, para saber cuáles son las actividades que toca realizar. O sea, el nombre. Mira, estas dos. Perdón. Estudio de caso, caracterización energética, informe diagnóstico energético. Listo, profe, muchas gracias. Con gusto, Jefferson. Creo que no es más. Espera que alguien me escribió en el chat, pero no alcancé a leer. Profe, buenas noches. Es el mismo soporte de autorización del SENA para realizar las prácticas, el mismo modelo de formato sirve para... Sí, se sirve para todas las empresas, no hay lío. José. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no. Señor, ¿quién me habla? Edison, ¿sí? Pues sí, buenas noches. En algún momento la señora Natalia Arixacena, no sé si usted es familiar del nombre, ella de pronto en algún momento que tuvimos una reunión con ella con el tema de lo que han preguntado los compañeros y obviamente lo que también me interesa a mí, el tema del proceso para ese proceso de que se va a prácticas, de que se va a tener, digamos, un proyecto de grado o en fin, alguna modalidad. Ella, hicimos una reunión con ella en la cual nos explicó por medio de una docente. No sé si de pronto le escribo para ver si de pronto ¿Y hace cuánto hablaste con ella? Es que ella la información no la dio ya hace rato. Eso fue en abril, marzo más, abril, mayo más No, o menos. déjame, yo hablo el jueves. Yo hablo el jueves con el coordinador. Pues yo normalmente con él no me veo, pero esta reunión es presencial.
y yo le hablo y déjame, y si acaso, si de aquí en 8 días que vamos a ver, ya les tengo una razón. Si no, hablamos con esa persona, ¿listo? Claro que sí, gracias. A ti, muchas gracias. Miguel Ángel. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Bien, sí, señor. Bueno, profe, yo por ahí estoy escuchando, es que la señal casi no me ha ayudado, entonces no sé si de pronto ya lo hablarían. Quiero preguntar, porque digamos, están hablando de las prácticas y de eso. En cambio, yo llevo trabajando en el sector eléctrico, pues ya más o menos, ya 10 años. ¿Tengo que hacer prácticas o qué tengo que hacer Sí, sí, ahí? ¿Qué señor, podría hacer? pero lo tuyo no sería, es un vínculo laboral, o sea, tú estás en una empresa, tú continúas en tu empresa y lo único que hace la empresa es validar que tú estás trabajando ahí, pero no tienes que cambiarte de empresa. Lo que pasa es que hay personas que trabajan, no sé, en otra cosa y tienen que meterse en la parte eléctrica. Esa es la diferencia, Miguel. Profe, y si digamos yo hablo con la empresa para que me certifique la experiencia. Eso se tiene que hacer, Miguel. Ellos te la tienen que certificar, pero una vez termines tu etapa productiva. Por eso, déjame, todas esas preguntas, la idea es en esa charla que ustedes las hagan. Lo que pasa es que yo no manejo bien esa área, no. Yo hago seguimiento a etapa productiva, esa sí me la sé y sé todo lo que ustedes tienen que hacer, formatos, reuniones, todo eso sí me lo sé. Pero ese proceso de que ustedes tienen que, cómo lo tienen que hacer, cuándo empieza, ese sí no lo sé y no les quiero dar una información mía. ¿Listo, Miguel? Ah, ok, listo, profe. Entonces ahí estamos pendientes. Sí, señor. Muchas Yo gracias, creo profe. que ya de hoy en 8 ya les tengo esa razón ya listica y ya incluso a ver si ya tenemos la charla cuadrada. Listo, profe, muchas Cris, gracias. Profe, Buenas una noches. con mucho pregunta. gusto. Sí, señor. Profe, los que vamos a escoger proyecto productivo, ¿usted nos va a hacer acompañamiento en esa etapa o no? Yo diría que sí, pero, o sea, a los que terminaron el año pasado, este año yo les hice el seguimiento, ¿sí? Y ahí nos fue muy bien. Yo esperaría hacerles a ustedes el seguimiento también, pero no lo decido yo, porque eso decide es el SENA si me contrata el otro año. Si no me contrata, pues no. Listo. Cristian, Listo, profe, gracias. con Sí, gusto. profe, buenas Cristian, noches, qué pena ser tan insistente ahí con el tema. Esto, profe, una preguntita, ¿cuánto tiempo nos toca hacer de prácticas para el tecnólogo que 6 estamos haciendo? meses. Ah, listo, profe, muchas gracias, era esa Con inquietud, mucho muchas gracias, gusto, muy amable. Cristian. Listo. Compañeros, muchísimas gracias por su participación. Nos vemos en 8 días y ya espero tenerle razón de la etapa práctica. ¿Listo? Que estén muy bien, cuídense mucho. Gracias. Luego, Gracias, profesor, muchas profe. gracias. Muchas gracias, Buenas profe. noches, hasta luego. Profe, igualmente, Muchas muy buenas noches, que estén muy bien, Dios los bendiga.